Pendientes del dato de inflación de la eurozona que acaba de salir. Ya saben que hemos estado conociendo estos días muchos datos de inflación también de los distintos países de la eurozona y hoy hemos conocido ya el de la eurozona en su conjunto, dato que queda en el 2,6% y por lo tanto decepciona respecto a expectativas. Esperábamos que se mantuviera en el 2,5% igual que en el mes anterior, pero eso no ha sido así y ha subido 1/10 la inflación. Ya saben que el Banco Central Europeo nos viene diciendo desde hace mucho tiempo que la inflación va a ser bumpy, va a ser con baches y efectivamente es lo que estamos viendo ahora mismo porque en este mes de julio la inflación ha subido de nuevo 1/10. Si nos fijamos también en términos mensuales, atención porque aquí podría venir una buena noticia, no hay variación de precios, hay una variación del 0,0%, veníamos de una subida de precios mensual del 0,2%, ahora te queda en el 0,0% y si nos fijamos también en la subyacente tenemos una inflación que en este caso se mantiene igual, se mantiene en el 2,9%, se esperaba una bajada al 2,8%, no ha sido así. Y en términos de inflación subyacente mensual, atención, porque aquí vemos una deflación subyacente mensual que podría también servir desde luego al Banco Central Europeo, puesto que la subyacente es una de las métricas de la inflación que más mira con más mimo. Ya saben que el Eurostat publica un dato de inflación subyacente diferente porque excluye los alimentos, excluye la energía y excluye también el tabaco y el alcohol. Pero solo si excluimos la energía y los alimentos vemos cómo esa inflación subyacente mensual también está en deflación, aunque con una caída del 0,1% y no del 0,2%. Veníamos de un ascenso de los precios mensual del 0,4%. Y si nos fijamos en términos mensuales, en términos anuales, esa inflación subyacente se queda igual con un 2,8% concretamente en ese dato de inflación, en este caso también, armonizada, que se ha publicado también ahora. Creo que ya podemos saludar a nuestros invitados. Creo que tenemos ya a Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, Rafael, ¿qué te parece el dato? Porque entiendo que una de las partes más importantes es esa core que ya está en negativo, ya está en deflación en términos mensuales. Sí, hombre, lo que hemos visto ayer es que la inflación de Alemania había subido 1/10 y hoy hemos amanecido con la inflación de Francia que también sube 1/10. Es decir, que Alemania estaba en junio en 2,2 y ahora está en 2,3 y Francia pues ha subido también 1/10 del 2,2 al 2,3. Esos son países que pesan mucho dentro de la zona del euro y que por tanto su inflación pues arrastra al conjunto de la zona. España, en cambio, que bajó mucho la inflación en julio, porque pasó yo creo que estábamos en el 3,4 en el armonizado y que bajamos al 2,8, o sea que España lo está haciendo mejor, quizá porque también hemos prorrogado la bajada del IVA de los alimentos. O sea que aquí lo que vemos es que la inflación sigue baja, es decir, es 1/10 más. Alemania ha entrado en recesión, ha entrado en recesión. El segundo trimestre ha tenido un crecimiento negativo, que la zona del euro pues ha crecido un 0,3 en el segundo trimestre y que al Banco Central Europeo, dado el estancamiento de Alemania y de la zona del euro, pues lógicamente bajarán los tipos el 12 de septiembre. Por lo tanto, estos datos, al final lo que crees, Rafael, es que van a apoyar ese argumento o ese argumentario de que el Banco Central Europeo tiene que bajar los tipos. Al final es verdad que puede sonar raro porque la inflación ha subido en términos anuales generales, ¿no? Al 2,6, pero entiendo que lo más importante a lo mejor es que haya ya deflación mensual también en términos subyacentes. Al final son muchos los datos que hay que mirar y no solo hay que fijarse en uno, ¿no? Bueno, y sobre todo que lo que no tenemos que fijarnos es en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a su bola, tiene una inflación del 3%, tiene un crecimiento del 2,8%, es decir, Estados Unidos es una economía fuerte con una inflación todavía elevada. Y hoy me parece que se reúnen la Reserva Federal, no creo que toquen los tipos. Veremos si en septiembre la Reserva Federal. Pero lo que hace referencia a nosotros, a la zona del euro, pues lógicamente habría que esperar una segunda bajada de tipos en septiembre, porque la inflación ha subido 1/10 y como tú muy bien dices, la mensual ha bajado, está en negativo,
también la subyacente está bien. O sea que yo creo que la situación de Alemania, con todo el tema del coste de la energía, por el tema de la guerra de Ucrania, todo el problema que tienen los empresarios para encontrar gente y que hay muchas vacantes, la burocracia que dicen los empresarios que es enorme para poder producir, todo el desplazamiento de la industria que se está haciendo hacia otros países. A mí me parece que Alemania, que es el motor de Europa, es la potencia primera, pues está pasando desde hace tiempo una situación de estancamiento y eso va a hacer que se le tenga que ayudar pues con bajada de tipos de interés, porque Alemania también está mal porque los créditos están altos, los créditos están caros. Me parece que el dato de hoy es un dato que puede parecer malo, pero no, es un dato bueno porque hemos pasado del 2,5 al 2,6, que es una décima. O sea que al BCE no le va a importar tanto, por ejemplo, que España esté creciendo casi a un 1% en términos intertrimestrales para bajar tipos. Bueno, esto es lo que se llama el desacompasamiento de la actividad económica. Hay países como España que crece como una moto, porque ayer vimos el dato del 0,8 y es un dato que multiplicado por 4 es un crecimiento anual del 3,2, o sea que hay países que crecemos muy rápidamente y que nos viene bien una política monetaria restrictiva y una política fiscal también restrictiva. Pero hay otros países que tiran más del Banco Central Europeo porque son más grandes y tienen más influencia en las decisiones del banco que acompasan a otro ritmo. Entonces, unos van a un ritmo muy rápido y otros van a un ritmo muy lento, incluso pues que están parados en el sentido de que crecen 0 o menos 0,1. Producen lo mismo ahora que hace un año, no aumenta su producción. Eso significa estancamiento. Por tanto, yo creo que lo que le está ocurriendo a España es muy bueno porque crecemos muy bien, pero dicho esto, no creo que el Banco Central Europeo mire por nuestra economía. Pues Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, como siempre, Rafael. Muy buenas. Gracias a vosotros. Bueno, y nosotros saludamos también ya a nuestro siguiente invitado, Santiago Carbó, director de Economía Española en Funcas. Santiago, muy buenas tardes. Hola, buenas. Casi ya, buenos días. Sí, buenos días. Aún es buenos días, sí. Buenos días. Buenos ¿Qué días. tal has visto el dato? Un poco de todo. Tenemos una inflación que en términos generales anuales sube al 2,6, pero luego tenemos deflación en términos mensuales subyacentes. Yo creo que, como señalaba el profesor Pampillón, es un buen dato en general y es muy compatible con la hoja de ruta y con los mensajes que dio el Banco Central Europeo. Yo creo que refuerza sus hipótesis, sus previsiones, aunque se haya producido puntualmente esa subida de 0,1, la situación de la subyacente y el que en general la inflación se esté comportando adecuadamente, yo creo que es compatible con ese escenario de bajada, de otra bajada más, al menos en septiembre. No olvidemos que también este dato viene o está en la línea de algunos datos bastante sorprendentes del PIB de ayer, ¿no? Es decir, no solamente España, que es verdad que creció mucho y encima ha bajado la inflación, que es algo más raro, pero Francia creció más de lo esperado, ¿no? Entonces, pues si la economía crece, a veces las presiones sobre los precios son mayores y no se han notado, es decir, no se han notado apenas, lo cual es compatible con esa línea que yo creo que quiere seguir el Banco Central Europeo. Refuerza claramente esa hipótesis y esas previsiones del Banco Central Europeo a pesar de ese 0,1 puntual. ¿Qué piensas que puede hacer el Banco Central Europeo también con la diversidad que hay en torno a las economías de la eurozona? Porque ayer conocíamos el dato de PIB de muchas de ellas, de las grandes sobre todo, y veíamos como, por ejemplo, Alemania en términos anuales, interanuales, estaba ya en recesión técnica otra vez con contracción económica. En términos intertrimestrales, bueno, venía de un crecimiento muy bajito, pero ahora otra vez ha registrado una contracción y luego tenemos a España que también en PIB intertrimestral crece un 0,8, que es mucho en comparación también, por ejemplo, con lo que crece Italia, que es un 0,2 o 0,3, si no recuerdo bien, y Francia más o menos lo mismo. ¿Cómo crees que eso puede intentar gestionarlo el Banco Central Europeo? Bueno, el Banco Central Europeo no puede ignorar, por supuesto, una situación crítica en determinados países y son importantes, pero creo que el caso no lo es. Se ven diversidad, se ven diferencias,
pero el Banco Central Europeo al final tiene que tomar decisiones, tiene que regular el conjunto del territorio, el conjunto de los países del mercado que supone el euro, ¿no? Evidentemente siempre va a estar mirando algo más, a lo mejor a Alemania, a Francia o a Italia, incluso a España, ¿no? Pero al final las decisiones son sobre el conjunto y sobre el dato, por ejemplo, que hemos conocido hoy, ¿no? que es el dato de la inflación. Yo creo que los buenos datos de ayer hay que verlos un poquito en más detalle, ¿no? No estoy diciendo que vaya a ser malo el tercer trimestre, pero el tercer trimestre puede no seguir la pauta que marcó el segundo. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de España, buena parte del crecimiento se debió a que las importaciones pues crecieron menos, tuvieron un comportamiento muy bueno en el sentido de que ayudó a ese crecimiento, ¿no? Porque la demanda interna no tiene la fortaleza de hace unos trimestres, por ejemplo, en el caso de España. Por tanto, cabría esperar que a lo mejor en la segunda parte del año pues esta fortaleza que se ha mostrado en el segundo trimestre no se mantenga. Y eso lo sabe el Banco Central Europeo. Y así en otros países, ¿no? Es decir, todos creemos que a lo mejor en la segunda parte del año, mostrando crecimiento, ahora si queréis hablo de Alemania, pero en menor medida. Por tanto, ese dato inesperado, positivo de ayer, puede que no se mantenga. Está por ver, por supuesto, pero puede que no se mantenga el resto del año y que desde luego no terminemos como se ha llegado a apuntar en el 3,2, etcétera, sino que estemos más cerca, por ejemplo, en el caso de España, 2,5. El caso de Alemania es distinto. Ayer fue un dato negativo otra vez, necesitamos otro para que sea realmente recesión técnica, pero tiene muchas dudas Alemania. Y esto, pues lógicamente, va a terminar afectando también a las expectativas de crecimiento del resto de Europa, porque es nuestro motor, ¿no? Pero en general hay una diversidad. España se está beneficiando claramente, hay otros países que también, Francia, Italia, a lo mejor en menor medida, y vamos a esperar los siguientes meses, aunque parece que se está, de alguna manera, produciendo un menor crecimiento o se puede tender hacia un menor crecimiento en los próximos trimestres y en 2025. Me refiero al crecimiento del PIB. Pues Santiago Carbó, director de Economía Española en Funcas, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Un placer. Ha sido un placer también por nuestra parte. Bueno, pues inflación, ya lo saben, en el 2,6%, ha subido una décima respecto a lo que se esperaba que se mantuviera en el 2,5%. Pendientes, desde luego, también de cómo van a seguir llegando los datos macroeconómicos en Europa, a ver si en septiembre tenemos una bajada de tipos de interés o no. Los expertos, por ejemplo, Rafael Pampillón, nos decían, esto no importa, seguiremos teniendo una bajada de tipos. Bueno, les dejamos enseguida también con nuestra señal en directo y seguiremos muy pendientes de todas las noticias.